Muy buenos días, alumnos del tercer año de secundaria. Como siempre les habla su profesor Miguel Ángel Cornejo, quien desarrollará el día de hoy el tema correspondiente a la semana número 2 de este tercer bimestre. Bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy en este video de apoyo es el tema que dice así: relaciones. El tema es relaciones métricas en triángulos rectángulos. ¿Ok? Relaciones métricas en triángulos rectángulos. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ponerle acá su subrayado para que se remarque. Así. Pero en realidad, antes de entrar al tema principal, tenemos que hablar de algo que es muy importante, que es la proyección ortogonal. Y empezamos con lo primero, obviamente. La proyección ortogonal de un punto sobre una recta. Eso es lo primero que vamos a ver entonces para iniciar nuestro camino por las relaciones métricas en triángulos que son rectángulos. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a analizar. ¿Cómo obtenemos gráficamente la proyección ortogonal de un punto sobre una línea recta? De una manera bastante sencilla. Por ejemplo, si tú tienes un punto P, y una recta cualquiera que no contenga ese punto, por ejemplo, una recta L, ¿cómo obtengo yo la proyección ortogonal de este punto sobre la recta? Lo único que tienes que hacer, ojo, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a agarrar tu regla y vas a trazar desde el punto P una perpendicular hacia esa línea recta. Así. ¿Ok? De esa manera, entonces, el pie de esa perpendicular, que por ejemplo le ponemos el punto P', P' vendría a ser la proyección de ¿quién? Del punto P sobre la recta L. ¿Viste qué sencillo? ¿Viste qué fácil? Chévere, ¿verdad? Así, muy bien. Perfecto. Eso sería todo. Eso sería todo, joven. Toditito. No hay más nada que decir. Bien, una vez que ya sabemos cómo se proyecta ortogonalmente un punto sobre una recta, o simplemente se le dice proyección del punto sobre la recta, entonces ya pasaríamos a lo siguiente. La proyección ortogonal, o simplemente proyección ortogonal de un segmento de recta, de un segmento simplemente, sobre una recta. Sobre una recta. Bien. ¿Cómo proyectamos un segmento ahora sobre una recta? Ahorita lo vamos a ver para que tú lo puedas apreciar con bastante facilidad. Fíjate, por ejemplo, digamos que yo tengo una línea recta, por ejemplo, ahí tiene la línea recta, por ejemplo, L, y tenemos un segmento, por ejemplo, AB. Entonces, el sentido común nos dice de que si yo quiero proyectar este segmento AB sobre esta línea recta, lo que debería de hacer es proyectar
todos los puntos que forman este segmento sobre esa recta. Pero no vas a hacer, imagínate, tiene infinitos puntos el segmento, no vas a trazar las infinitas perpendiculares, ¿no es cierto? Lo único que tendrías que hacer es solamente proyectar. ¿Quiénes? Vas a proyectar los extremos del segmento. Ahí está. Listo, ¿viste? Ajá, chévere. Listo, ya con eso es suficiente, ¿no es cierto? Porque este segmento que se forma por aquí, en los pies de esas dos perpendiculares que acabas de trazar, esas dos perpendiculares, por ejemplo, el punto A' y el punto B', el segmento A'B' sería nada más y nada menos que la proyección del segmento AB ¿sobre quién? Sobre la recta EB. ¿Ok? Lo importante acá es que, por ejemplo, si la recta pasase por uno de los extremos del segmento que tú quieres proyectar sobre ella, entonces, ¿qué te quedaría? Si tú quieres la proyección de un segmento sobre una recta que contenga a uno de sus extremos, tú lo único que tienes que hacer en este caso es proyectar el segmento que no está contenido en la recta. Ahí está. Acá tienes entonces la perpendicular. Y acá tendrías entonces el punto D', ¿no? Entonces acá nos damos cuenta, por ejemplo, nos damos cuenta fácilmente de que el segmento CD' sería la proyección ¿de quién? Del segmento CD sobre la recta. Me interesa esto último, ¿sabes por qué? Porque al hacer esta operación de determinar la proyección de un segmento sobre una recta, ¿qué voy a obtener? Un triángulo rectángulo. Y justamente el título es Relaciones métricas en triángulos rectángulos. Por eso que esto de la proyección ortogonal tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en la siguiente pizarra, que son las relaciones métricas en un triángulo rectángulo. ¿Ya? Así que nos vamos a la siguiente pizarra y vamos a ver qué tal nos va. Bien, acá tenemos ya dibujado un triángulo rectángulo, como puedes apreciar, y en el cual se ha trazado la altura relativa a la hipotenusa. Antes de eso, entonces, nosotros tenemos que, digamos, apreciar lo siguiente. Fíjate, ¿ah? Como le decía, entonces, seguimos viendo esta situación. Primero vamos a identificar a los elementos con los cuales vamos a trabajar estas relaciones métricas, ¿ya? Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a identificar, por ejemplo, a este lado que está por aquí. Este lado que está por aquí, todo el mundo lo conoce. Vamos a llamarle B porque acuérdate que a los lados, para tener simplemente un orden, simplemente le ponemos la letra minúscula correspondiente al vértice opuesto. Entonces, si el vértice opuesto es B, le ponemos B minúscula. Ese lado B tiene su nombre. Todo este lado, el lado que se pone al ángulo recto de un triángulo rectángulo, se llama nada más y nada menos que la famosa hipotenusa. A ver, con la experiencia anterior, dime. Este lado le tendríamos que poner un lado que mide C minúscula, ¿no es cierto? Opuesto al vértice C. Y este lado que aparece por acá le tendríamos que poner entonces un lado que mida, por ejemplo, o identificarlo con una letra minúscula que sea correspondiente al vértice opuesto, que en este caso vendría a ser A. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya puedo afirmar lo siguiente, que el segmento A y el segmento C, ¿qué cosas son? Los denominados catetos.
catetos del triángulo rectángulo. Muy bien. BH vendría a ser nuestra altura. H vendría a ser la altura. Y acá viene lo que nosotros hemos visto hace un momento. ¿Ya? Y acá es importante que lo sepas reconocer. ¿Ok? Vamos a reconocer. Por ejemplo, este segmento AH. El segmento AH, ¿te acuerdas lo último que vimos? Sería, date cuenta, la proyección del cateto C sobre la hipotenusa. ¿No es cierto? Si lo sabes reconocer, bien. M sería la proyección del cateto C ¿sobre quién? Sobre la hipotenusa, que es B. Muy bien. Chévere. No hay nada que hacer. Usted es lo máximo para estas cosas. Y si acá le pongo N, ¿qué sería este segmento de acá? Muy bien. N vendría a ser la proyección del cateto A sobre la hipotenusa, que es B. ¿No? Lo hemos puesto, por ejemplo, así. Ya reconociendo estos elementos que tiene el triángulo rectángulo que vamos a relacionar, ya podemos establecer todas las relaciones métricas habidas y por haber. Por ejemplo, la primera relación métrica podríamos informarla de esta manera. Esta es una cuestión mnemotécnica, ¿no? Para que tú sepas o de repente te acuerdes en un momento que necesites usar este teorema. K cuadrado igual hipo pro I. Yo creo de que usted está en la condición suficiente para que te des cuenta a qué se está refiriendo, ¿no? Esa forma. Cateto al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa por la proyección. ¿Pero qué proyección? Obviamente la proyección de este cateto sobre la hipotenusa. Entonces, si tú agarras este cateto C, sería C al cuadrado, cateto al cuadrado, igual. La hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? B. Multiplicado por la proyección de este cateto sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la proyección del cateto C sobre la hipotenusa B? M. Listo. Ya tienes entonces. Ah, y si agarras el cateto A, profe, claro, igualito. Cateto A al cuadrado, cateto cuadrado, hipotenusa, que es B, por la proyección de este cateto sobre la hipotenusa, que ya sabemos que vendría a ser el segmento N. Listo. Ahora fíjate, ya con esto ya te sales del cuadro. ¿Qué pasa si estas dos ecuaciones las sumas? ¿Ya? Fíjate, ¿eh? Tienes entonces, sumando, C al cuadrado es igual, más más A elevado al cuadrado es igual a B por M más B multiplicado por M. C al cuadrado más A al cuadrado. ¿Qué pasa si tú factorizas B por M más? Te va a quedar así, ¿no? Factorizando B. Y una pregunta, a ver, jóvenes. Observa la figura y dime a qué es igual M más N. M más N vendría a ser la hipotenusa. Entonces tendrías C al cuadrado más A al cuadrado sería igual. Si esto es B, sería B por B, B al cuadrado. Fíjate, ya te diste cuenta. No hay nada que hacer. Eso significa que te acabas de convertir en ¿quién? Claro, ya te convertiste, ya no tienes nada que envidiarle al señor Pitágoras. Ya acaba de demostrar su teorema. La hipotenusa elevada al cuadrado, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Viste? Ya no tienes nada que envidiarle al señor Pitágoras. Siguiente relación métrica. Cat igual hipo al.
cat igual hipoal. Suave. Ahí está. ¿Qué te está diciendo eso? Que lo que tienes que multiplicar, ¿qué cosa es? Los dos catetos. Es decir, C por A. Multiplica C por A. Y acá te va a dar la hipotenusa, que es B, por la altura, que es H. Y nuestra última relación métrica va a ser la siguiente. A al cuadrado es igual a tu proi. Ajá, chévere, ¿verdad? A al cuadrado igual a tu proi. ¿Cómo sería esa relación métrica entonces? Sería h al cuadrado es igual al producto de m por n. En otras palabras, el cuadrado de la altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de los segmentos que determina esta altura sobre dicha hipotenusa. Bien, con esto entonces, jóvenes, comenzamos ya a resolver algunos ejercicios y ahí nos vemos entonces. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Faltaría colocar de que el punto S y el punto T son puntos de tangencia también. Son puntos de tangencia. Bien. Aquí lo ideal sería que le tomes de repente una foto al problema solito, como está planteado, para luego yo, ¿no? Puedes hacer una captura de pantalla ahí en el video, ¿no? Y luego procedemos a la solución, ¿no? Que esas son cositas para que tengas una guía, ¿no? A ver, este es el problema, allá, acá está su solución explicada, ¿no? Digámoslo así. Entonces sería bueno de que tú que estás viendo el video en este momento, le hagas un captura de pantalla o simplemente quieras retroceder y ver el problema nuevamente y posterior solución. Eso ya está a tu criterio, ¿no? Bien. Bueno, en la figura lo que te están dando es en realidad dos circunferencias, solamente que una te la están dando completa y la otra te la están dando pero solamente una parte de ella, ¿no? O es el centro, evidentemente, la circunferencia que no está completa, la circunferencia incompleta, y P es el centro de la circunferencia pequeña. ¿Cuál es el dato que tenemos? El dato del problema sería que esto vale 12, o sea, OT vale 12, y TR vale, ¿cuánto? Vale 8. Muy bien. Entonces, si tú te das cuenta, estas dos circunferencias que aparecen por acá, la que está completita y la circunferencia grandota, que no está completa, son en realidad circunferencias que tienen, son tangentes interiores. Entonces, tú debes recordar, y si no lo recordaste, y si no lo sabes, lo vas a saber ahora, que si yo tengo dos circunferencias que son tangentes de forma interior, es decir, una de ellas está dentro de la otra y tienen un punto en común, debes recordar, o repito, si no lo sabías, ahora ya lo vas a saber, por eso que estoy poniendo el dibujo a un costadito, que el segmento que une los centros de ambas circunferencias, cuando son tangentes, si tú prolongas ese segmento, esa prolongación tiene que pasar necesariamente por el punto de tangencia. ¿Ok? Necesariamente debe pasar por el punto de tangencia. Quiere decir entonces de que si yo uno los dos centros de esta forma, yo sé que al prolongarlo, ¿por dónde debe pasar? No parece, pero sí, por el punto de tangencia, por el punto S. Bien, ahora, esto es X. Y OS vendría a ser el radio de la circunferencia grande. ¿Y cuánto vale el radio de la circunferencia grande? OR, que sería 12 más 8, que sería
simplemente 20. Este radio también es 20. Le puedo quitar el X para obtener este pedacito que está por acá. 20 menos X. Otra propiedad que vas a ver ahora. ¿Ya, hijo? Míralo, míralo, míralo. Así. Eso. Toma mientras. Dale, digo. Si tú tienes una recta tangente a una circunferencia, en el punto T, por ejemplo, ¿qué pasa si yo trazo el radio dirigido hacia el punto de tangencia? Propiedad de circunferencia, ¿no? Ese radio debe ser perpendicular a la tangente en dicho punto. ¿Sí? Eso es lo que voy a utilizar en este problema. ¿Cómo lo vas a utilizar, profe? Así. Así. Trazo. Radio dirigido hacia este punto de tangencia. Este radio debe ser perpendicular a la tangente. Y lo que es más bacán, esto vendría a ser X. Porque ese radio es circunferencia pequeña. Con esto ya terminamos el problema. Ahora nos falta aplicar una relación métrica. Entonces decimos, en el triángulo rectángulo OTP, ¿qué voy a aplicar? Tengo los tres lados del triángulo rectángulo. ¿Qué me conviene? El teorema del señor Pitágoras. Tú ya lo conoces. Tú ya no le tienes miedo a Pitágoras, porque acabas de demostrar el teorema de Pitágoras, ¿no? 20 menos X elevado al cuadrado es igual a X elevado al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos. A ver. ¿Cuánto sale el valor de X? Vamos a ver. A ver, desarrollamos eso. A ver, 20 al cuadrado es 400. El doble producto del primero por el segundo, 40x. Más el cuadrado del segundo, que es x al cuadrado. Más 144. Así. ¿Eh? ¿Qué estoy hablando? Oye, no te pases, ¿ah? Esto de acá es el desarrollo de este binomio. Igual a x cuadrado más 144. Así. A ver, cancelamos un x cuadrado. Y te quedaría que 40 veces el valor de x es igual a 400 menos 144. ¿Cuánto es 400 menos 144? No sé, la verdad, desconozco. A ver, sería para 100, 256. Sí, 256. A ver, ¿cuánto sería el valor de x entonces? Podemos sacarle la cuarta, creo. A ver, cuarta sería 6, 24. Te va a quedar, no, pero entonces 24 por 4. A ver, 24 por 4 sería 16, no. 26, 64, ¿no? Sí, 64 décimos 6,4. Esa sería la respuesta para ese ejercicio. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio, entonces, al siguiente problema. Acá tenemos entonces dos problemitas más. Dice calcular el perímetro de una región rombal cuyas diagonales miden 12 y 16. Y después dice en el problema de abajo, lógico, pues, ¿no? Nos piden, aquí nos van a pedir calcular el valor de x. ¿Ya? Bien, entonces vamos a dibujar el problema de arriba. Primero tenemos que identificar y saber
que una región rombal obviamente es la región que está limitada por un rombo. ¿Ya? Vamos a dibujar el rombito por acá, más o menos así. Ahí está. Un rombito chiquito nomás, no es necesario hacerlo muy grande. Yo sé que el rombo tiene todos los lados iguales. Y es evidente entonces que para calcular su perímetro, lo que yo necesito saber es cuánto vale el lado. ¿No es cierto? Si ya supiese cuánto vale el lado, simplemente lo multiplico por 4 y ya tengo el perímetro de ese triángulo. ¿No es cierto? Ahora, una cosa que es importante en el rombo, es una característica muy importante, es que las diagonales se van a intersectar. Primero, se intersectan en su punto medio. Significando esto entonces, de que si las diagonales miden, como dice el problema, miden ¿cuánto? Las diagonales miden 12 y 16, quiere decir que acá tendría que ser 8, 8, 6 y 6. Pero aparte de eso, jóvenes, debes recordar lo siguiente, que las diagonales de un rombo, si es que no lo sabías, ahora lo estás aprendiendo, si no lo recordabas, te estás acordando, las diagonales necesariamente se intersectan perpendicularmente. Entonces, creo que ya la cosa es evidente para ti. Ya con esto ya te luces ya. ¿Ya para qué ya? ¿No es cierto? Claro. ¿Qué vas a aplicar acá para calcular el valor de él? Vas a aplicar el único, el incomparable, el insustituible teorema del señor Pitágoras. Pitágoras, así. Si aplico Pitágoras en este triángulo rectángulo, ahí tenemos a Pitágoras, como puedes apreciar, entonces simplemente diríamos lo siguiente. L al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿De dónde? Tú resuelves eso que es bastante sencillo. El valor del lado vendría a ser igual a 10. Si el valor del lado es igual a 10, entonces, por consiguiente, el perímetro del rombo sería ese lado multiplicado por 4. Es decir, 4 por 10, 40 sería la respuesta para ese ejercicio. ¿Ya? Chévere, entonces. Vamos bien. Vamos con los A. Vamos de frente. Hacemos el problema que está acá abajo. Porque es de aplicación directa también. Fíjate, ¿ah? Vamos a dibujar acá. Rapidito nomás. Se pone cargoso esto. Ajá, ahí está. Acá mide 6, acá mide 6 raíz de 3, te piden calcular el valor de X, y acá te dicen que esto vale 11. Y acá son ángulos rectos. ¿Qué vas a hacer acá, futuro del país? Lo único que tú vas a hacer es trazar esta diagonal. Porque de esta manera vas a dividir al cuadrilátero en dos triángulos. Digámosle, acá le puedes poner, por ejemplo, una variable cualquiera. Por ejemplo, le pones una A, por ejemplo. Entonces tú dices, ¿no? Primero, digamos que este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2. Y en ambos voy a aplicar, ¿sabes qué cosa? Nuevamente, vamos a aplicarlo al señor Pitágoras. Ese Pitágoras se mete en todos sitios. Más espeso el Pitágoras, pero ahí está. No sé, es recontra útil, ¿no? A ver. Aplicas Pitágoras en el triángulo número 1. ¿Qué tendrías? A ver, tendrías lo siguiente. A al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 11 al cuadrado. ¿Sí? Y tendríamos en el triángulo número 2 ahora lo mismo, ¿no? Fíjate, en este triángulo rectángulo aplico Pitágoras también. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos más x al cuadrado. Por consiguiente, a ver, el valor de x, ¿cuánto sería? A ver.
A ver, ¿cuánto sería el valor de X? Vamos a ver. Tú puedes, a ver, ¿cuánto sería? Bien, entonces, claro, rápido, más. Eso ya es un trabajo para ti, pues, ¿no? El valor de X vendría a ser igual a 7. ¿Ya? A ver, vamos a ver si podemos hacer unos ejercicios más. Bien, acá tenemos entonces dos problemas, los dos últimos problemas que vamos a resolver. Ya del primero ya tienen la gráfica ahí puesta, ¿no? Lo que he hecho solamente es agregarle esta variable. O sea, he hecho el mismo dibujo, solamente que le he agregado esta variable. Entonces, lo que yo quiero que entiendas acá es lo siguiente. ¿Qué elementos tienes? Mira, tienes un cateto, tienes la hipotenusa y tienes la proyección de un cateto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué tienes que aplicar? Esta relación métrica. K cuadrado es igual a hipo proy. Bien. Entonces tendríamos acá 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado. Hipotenusa, que es n más 3. Multiplicado por la proyección de este cateto sobre la hipotenusa, que justamente vendría a ser n. ¿No? Tendríamos entonces que 4 es igual a n multiplicado por n más 3. Desarrollando, n es igual a 1. N es igual a 1. Bien. N es igual a 1. Bien, perfecto. Si n vale 1, observa lo siguiente. Fíjate. Toda esta hipotenusa tendría que ser ¿cuánto? 4. Y este cateto, 2. En donde la hipotenusa es el doble de un cateto. Muy bien, perfecto. Ni hablar. Entonces el valor de X sería igual a 30 grados. Veamos ahora el siguiente problema. Lo voy a poner acá mismo. Tenemos un triángulo rectángulo. Tú eres X, tú eres X, tú eres 4 y tú eres 12. Te piden calcular X. Muy bien. Tengo acá un triángulo isósceles, donde los lados congruentes miden X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Trazar la altura, porque yo sé que esa altura en ese triángulo isósceles va a caer en el punto medio. Dos y 2. ¿Ok? Listo. Voy a aplicar la relación métrica K cuadrado es igual a hipo proy. K cuadrado igual a hipo proy. Bien, entonces tendríamos el cateto X elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa, que vale 16, multiplicado por la proyección de este cateto sobre la hipotenusa, que vendría a ser 2. X vendría a ser entonces 4 raíz cuadrada de 2. Bien, jóvenes, con esto entonces finalizamos este videito. Entonces, vamos a ver entonces qué pasa en este momento. ¿Ya? Viene su práctica calificada. Nos vemos la próxima semana con nuestra clase Zoom. Chao, nos vemos.